¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más aquí en Tierra Buena para el Día del Señor, en este que es el 30º, ¿no? No, vigésimo, no, domingo del tiempo ordinario, y que coincide también con el Día Mundial de Oración por las Misiones. Miguel, ¿cómo ves? Muy bien, echando de menos a Jaime en Que esta ocasión, que pues tuvo un compromiso y que no nos acompaña, pero quisiera, antes del Evangelio, platicarles un poco de esta sección de desafíos, ¿no? Lo que llamamos controversias, desafíos. Iniciamos una serie de controversias y desafíos que hay que ubicar muy bien, porque a veces pensamos que son preguntas legítimas, ¿no? Que son preguntas le hacen a Jesús, ahorita vamos a ver por qué, con el fin de aprender de él, ¿no? Pero se podrían parecer los desafíos. Voy a atreverme a decir algo que a lo mejor causa escándalo, pero se podría parecer a esta dinámica de los albures mexicanos, ¿no? Cuando una persona dice una frase y si no te la responden en sentido contrario y mayor, te dejan en ridículo. El problema de los desafíos en el Evangelio... Pierdes el albur. Quedas en ridículo, se ríen de ti. El problema de los desafíos se parece un poco a esto. Los desafíos fueron planteados en contra del honor de Jesús. Y los rabinos y los fariseos acostumbraban ironizar a la gente a partir de preguntas capciosas que pudieran estar respondidas de una forma o de otra. Nosotros les llamamos cuatros, ¿no? Conforme vayas respondiendo, te vas ensartando, ¿no? Te vas cavando tu propia tumba, ¿no? Entonces, pues así, en el fondo, estos son los desafíos que se le presentan a Jesús. El día de hoy, de la moneda del César, luego, más tarde, con los saduceos, la resurrección de los muertos. La resurrección. Y poco a poco se van a ir planteando varios desafíos. Pero si los vemos como preguntas legítimas, no entenderemos que en el fondo lo que querían los fariseos, en este caso los fariseos herodianos, es molestar a Jesús para dejarlo en ridículo. Así se lo plantean después de las bodas del hijo del rey, después del banquete de las bodas del hijo del rey, los fariseos y todos los del pueblo judío en esta sección del pueblo de Israel, parece que está en contra de Jesús siempre, se plantean cómo desprestigiarlo, cómo dejarlo en ridículo. Entonces los desafíos son un intento para dejar en ridículo a Jesús. Vamos a leer, si gustas. Sí, claro. A ver. Con esta explicación ya nos da una luz distinta. Sí, es un modo de leer distinto. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Muy bien. Primero que nada, nos explica el Evangelio de Mateo que el chiste es socavar el honor de Jesús, hacerlo caer. Esto es el fin de este desafío, ¿no? Este reto que le ponen. Controversia parece una palabra muy elegante para lo que yo te diría esta lucha de desafíos y de retos que podrían parecerse al albur mexicano. Dos personas que se están albureando y si no respondes rápido y si no respondes en sentido contrario y no socavas el honor de la otra persona, quedas en ridículo. Así le mandan a dos tipos de personas, los fariseos y los herodianos o monárquicos. Es decir, Jesús recibe a los fariseos que eran contrarios a los herodianos y los herodianos en contra de los fariseos. Entonces le mandan a dos facciones que están contrapuestas en un tema muy controvertido, que son los impuestos. El dinero tenía una cualidad de ser romano. El denario romano tenía la efigie del César, de Tiberio César, que decía hijo del divino Augusto. Tiberio César Augusto y hijo del divino Augusto. Entonces, los fariseos creían y pensaban que este dinero era un acto idolátrico. Entonces, por ser una moneda romana, pensaban pues no tener ningún trato con las monedas romanas. En contra de eso están los herodianos, que son pues fieles al imperio por conveniencia. Los herodianos estaban garantizados por el emperador para tener a Herodes como rey de Judea, e inclusive un rey de pacotilla, pero rey al fin. Bien, le preguntan las dos facciones. A la una. ¿Es lícito pagar el tributo al César? Y están haciendo una remembranza de lo que dice la Torá cuando se pregunta ¿es lícito o no es lícito? Es decir, ¿está correcto, está permitido pagarle el tributo al César? Pensando que pues el pueblo de Israel pagaba los tributos y no veía cosa alguna, ¿no? Cuando uno paga impuestos, uno desea ver calles sin baches, servicios públicos de alumbrado, de sanidad, de seguridad. Pero un impuesto que te está cobrando un imperio para pagarle a los soldados que te esclavizan, pues es una cosa que el pueblo no acepta. El pueblo se rehúsa a pagar los impuestos porque los impuestos no dan el resultado para lo que están hechos, ¿no? Dan el resultado para que los romanos estén muy ricos en Roma y paguen a los soldados en Judea y que los soldados se aprovechan de los demás, se aprovechen del pueblo. No ven caminos, no ven salud, no ven seguridad, porque era un tema muy, muy especial en Palestina de aquel entonces, la seguridad. Había mucho vandalismo, había mucho robo, había mucha pobreza, es decir, era un impuesto explotador. Entonces, le preguntan a Jesús, ¿es lícito pagar los impuestos? ¿Es lícito? ¿Está permitido? Teniendo este antecedente, este fondo que es un impuesto prácticamente injusto, ¿no? Entonces, si decía que sí,
se iba a poner en contra del pueblo, iba a perder su honor en contra del pueblo. Y si decía que no, pues se echaba a los herodianos encima. Por Claro. eso van los dos grupos, no son nada tontos. Y pues el resultado, pues es un resultado que nos deja con los ojos cuadrados. Y yo creo que, como una respuesta rápida, como una respuesta al desafío, les pone un desafío más grande. ¿Qué ven? La figura del César. Es decir, al darle al César lo que es del César y a A Dios. Dios lo que es de Dios. Y entonces, con esta frase, rompe el desafío y señala algo muy importante que me gustaría que reflexionáramos un poquito más. Esta frase se ha visto o se ha utilizado mucho Claro. para que los cristianos no tengamos empacho en estar en la sacristía, ¿no? En vivir nuestra fe en la iglesia sin pues, responsabilidad social, sin una responsabilidad cívica. Parecería que Jesús está haciendo una separación tajante entre el mundo de la política, el mundo de la civilización, con el mundo espiritual y religioso. Es como una contradicción que yo creo que nos puedes aclarar mucho tú, pero yo diría que darle a Dios lo que es de Dios no significa que estemos actuando bien si pagamos los impuestos. Significa que tenemos que descubrir cómo vivir nuestra fe. Pagando impuestos, sí, tenemos que ser muy solidarios con la sociedad, pero los cristianos tenemos que vivir agradándole a Dios en el sentido de darle a Dios lo que Dios nos pide, nuestra responsabilidad. ¿Cómo lo ves tú? Porque me parece que tú has explorado mucho este trabajo de la iglesia en la sociedad, este trabajo de la iglesia en favor de los pobres, en favor de la justicia, de la responsabilidad social. ¿Cómo lo ves tú? Me parece, por un lado, me parece que esta máxima de Jesús tiene como varios niveles de aplicación. A ver, me explico. Perfecto. En el sentido de que hay una instancia que es la instancia estructural, institucional, que corre siempre el riesgo de caer seducida ante los poderes de este mundo, ¿no? Ajá. Y que históricamente, pues así ha sido, han ido muy del brazo, en un amaciato a veces más descarado, otras veces en lo oscurito, pero que no deja libertad ni espacio del anuncio del Evangelio, ¿no? Y entonces, por una parte creo que el dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es tener la libertad de que la iglesia cumpla lo que es de Dios, es decir, el anuncio del Evangelio, la evangelización, es esto que es pues la profecía de unción en el Evangelio de Lucas, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación, es decir, para que la comunidad de bautizados tenga la libertad y pues desde su jerarquía hasta todos los bautizados en general, habría que desligar, separar, distinguir lo que es el anuncio del Evangelio
de cierta ideología política o económica que siempre se meten, ¿no? Si nosotros revisamos la historia, siempre se meten. O sea, hay un contubernio ineludible del poder político con el poder religioso. Ajá. Hay un contubernio ineludible. Como dices, a veces más, a veces menos. A veces más descarado, a veces más interno. A veces más obsceno y a veces sí. Delicado, ¿no? Pero el hombre es así. El hombre es así. Sí, no, sin no lo duda. vamos a poder negar nunca, ¿no? No. La política y la religión se entrelazan en una serie de legitimaciones, una serie de legitimaciones y una serie de prebendas, ¿no? Lo político le da prebendas a lo religioso y lo religioso legitima bendice a lo político. abundantemente, ¿no? El problema es cuando el profeta se pone a las órdenes, al servicio del rey, ¿no? Ajá. Pues ahí ya esa es la perversión total sí. de lo que es de Dios, es decir, de la comunidad de bautizados. Permíteme interrumpirte tantito. Sí. Lo que es de Dios no es estrictamente la misa, ¿no? No es estrictamente el culto, sino lo que es de Dios es el servicio a los más necesitados, al pueblo de Dios, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese sentido, te comprendo muy bien que hay que desligar lo político del servicio al pueblo y de la promoción del pueblo. De la promoción del pueblo. Fíjate que el Papa Benedicto, en su encíclica de Deus Caritas Est, cuando perfila el organismo caritativo en la iglesia, justamente lo que hace es, me parece a mí, aterrizar esta respuesta que da Jesús en este evangelio. Es decir, él da 3 características del ejercicio caritativo, amoroso, de servicio al prójimo, ¿no? Obviamente dice, cuando hay un organismo eclesial, pues debe estar organizado y debe estar bien estructurado y con una claridad en 3 cosas que él pone. Que responda a una necesidad, ¿no? Es decir, no vengo y me invento, a ver, ¿qué necesitan estos? Pues a lo mejor necesitan un tinaco, ¿no? Y no llega ni el agua, ¿no? Y entonces, es decir, la acción caritativa necesita responder, dice el Papa Benedicto, a una necesidad real que yo constato que ahí está. Es como poner computadoras cuando no tienen luz. Cuando no tienen luz. Sí, bueno. Ándale. Y luego la segunda condición que pone es, debe estar muy clara, de estar lejana de cualquier ideología. Y ese es el trabajo, me parece a mí, más complicado en la estructura eclesial, de poder, nosotros lo vemos todos los días en este movimiento tremendo al interno de la Iglesia Católica, con los jaloneos que traen contra el Santo Padre, ¿no? Porque ni siquiera se puede negar que subyace ahí ideologías que tiran para acá o para allá, ¿no? Sí. Que son de derecha o que son de izquierda. Si tú ves las posiciones del episcopado alemán versus las posiciones del episcopado español o estadounidense, te das cuenta, si observas un poquito, te das cuenta que subyace una ideología. Y entonces el Papa en este documento dice, a ver, vamos a pensar un poquito para hacer de tal modo que no se nos cuele, ¿no?
porque en muchas acciones eclesiales, no solo en la caridad, en el asunto de la caridad que se ha convertido en el gran negocio de los últimos siglos, pues ahí a mayor razón se convierten en un botín político muy apetitoso, ¿no? Jugoso. Jugoso. Y entonces el Papa dice, a ver, hay que revisar desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo, porque puede ser, obviamente, una acción benéfica, una acción de promoción humana, una acción de asistencia, ahí donde hay una necesidad enorme, y lleva ahí pues el engaño, ¿no? De ir cooptando hacia ideologías. Y eso, bueno, de todos los signos, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia, de todos los signos. Y la tercera cuestión que le da, a mí me parece, esta dimensión del anuncio de Jesús, donde Jesús abre a la universalidad, al no poner condiciones, al servir a la persona humana solamente porque es la persona humana, es en lo que dice el Papa Ratzinger: la acción caritativa no puede ser usada para eso que hoy nosotros llamamos Propaganda. proselitismo. Proselitismo. Proselitismo, porque dice, entonces le robamos la gratuidad al acto bondadoso, porque si yo le digo, tú, yo te doy un kilo de frijoles, pero te pones a rezar un Padre Nuestro, O antes yo de te ir a doy tu misa. despensita muy, muy, muy bien armadita, pero tú vienes a misa y ahí te la entrego. No, pues ya le robaste, dice el Papa, al acto caritativo la gratuidad que necesita para anunciar el amor del Padre. Y entonces, yo creo que a nivel ya más como de individuos, pues nosotros podemos participar en lo uno y en lo otro. Creo que los bautizados, en México los clérigos no, pero los bautizados no solo pueden, deben participar, pero desde esta conciencia clara de no andar haciendo mezclas explosivas, ¿no? Mezclas excluyentes, mezclas que al final de cuentas empobrecen el anuncio del Evangelio por favorecer ideologías. Cuando la iglesia se casa con el poder, El que es sea. ineludible que el poder va a morir, porque va a cambiar la moda, unos de izquierda, unos de derecha, va a cambiar la moda de un partido con respecto al otro, porque no hay nada eterno en ese sentido. Nos parece que las cosas son eternas, pero no son eternas. Lo hemos visto en México y en el mundo muy, muy frecuentemente. Las cosas cambian. Aunque sean muy, muy buenas, mueren. Aunque sean muy, muy malas, mueren. Entonces, Pedro Infante, disculpa, me vino a la mente. Pedro Infante cantaba porque del plato a la boca a veces se cae la sopa. bueno, ya regresó a su planeta, ¿no? Ya regresó a su planeta. Pero el chiste es que cuando la iglesia se casa con un modelo político, un modelo ideológico, y no está provocando el servicio a la gente, muere el proyecto político, muere el partido político y muere también con él la iglesia. La estructura eclesial, sí, porque este es el gran riesgo. Yo veo episcopados que están muy en el pleito, en la arena política, y no ves, no lees con la misma pasión documentos que vayan en promoción de la persona, ¿no? Ajá. Que vayan en la ayuda del anuncio del Evangelio a través de las obras. Están acá en el debate de las ideas, peleándose por
digo, a lo mejor son también batallas legítimas de legislación y de qué, pero que revelan inmediatamente pues también intereses que no son los intereses del Evangelio, La que son parcialidad, intereses de la parte, parcialidad, ¿no? La parcialidad. la parcialidad son No, intereses de deja tú parte. los episcopados, los párrocos que son imagen y semejanza de la delegación y que la delegación les pone tarimas y sillas. Ándale, ándale, Eh, ándale. esto hace que cuando el Hoy político de la alcaldía, delegación, bueno, la alcaldía o el municipio o el lo que sea, municipio, muere el político, pues muere también la iglesia, ¿no? ahí se Eh, acabó también la acción de la tan, iglesia. tan. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, a mí me parece que tiene un significado muy profundo de que ni los fariseos ni los herodianos pagaban lo justo a Dios, es decir, no obedecían a la palabra de Dios. Entonces, Y ese es el punto. el, el, eh, el, lo que son los impuestos no vale la pena discutir porque no resuelven nada de lo que es el problema fundamental del hombre. Es cierto, porque en la medida en que nosotros nos perdemos en discusiones y no vamos a lo que nos toca, pues, ¿no? Porque Ajá, además como iglesia, o a ti y a mí como pastores, pues como dijéramos, el oficio y los alcances del oficio nuestro, de nuestra vocación, del ministerio al que hemos estado llamados, pues están ahí bastante claros. Pero el problema es que si nosotros no nos dedicamos a abrir el corazón de los que el Señor nos manda para hacerlo, ¿no? uh-huh. A la dimensión divina, a la dimensión bondadosa de un Dios que se manifiesta aquí y ahora en la bondad que Él nos da a través de los demás y que nosotros estamos llamados también a ejercerla en nombre de Dios, no le damos esperanza a este mundo. Sí. No le damos esperanza, Sí. nos desdecimos. O desdecimos el Evangelio, porque es una constante desmentida. Desdibujamos nosotros mismos. Nos desdibujamos. Entonces es una constante desmentida del Evangelio, nuestra acción pastoral. Que no significa que no podamos opinar, que no significa de que no podamos profetizar en el sentido de señalar lo que está mal o lo que no nos lleva, No, al contrario, no nos conduce al contrario. a la bondad, a la armonía, a la fraternidad, ¿no? Al contrario, ¿no? Al contrario. Fíjate que a propósito de la tarea que se nos quedó en del Fratelli Tutti, ¿no? Justamente, sí, y cómo se construyen puentes, ¿no? Sí. Sí, y cómo hacemos presente el reino en la bondad, ¿no? Porque al contrario, yo creo que efectivamente necesitamos estar en la libertad de poder ser profetas. No sirenas del rey en turno, ¿no? Sino profetas. Bueno, pues es hablar de un análisis de una realidad que se está dando, pues está ahí, ¿no? Y entonces, qué tiene que decir el Evangelio a propósito de esto? Pues ahí está, ¿no? Entonces el profeta hace presente la palabra de Dios para iluminar. Entonces, no solo debemos iluminar este mundo con la palabra de Dios. Entonces, yo creo que es una fatiga porque a todos nos envuelve y nos seduce las mezclas y los revoltijos que podemos hacer.
pero a mayor razón, pues estén atentos, estén vigilantes, ¿no? Porque la tentación de ir del brazo del poder y de todas estas seducciones que hasta nos parece que estamos haciendo una pastoral exitosísima y fabulosa, pues todos estamos ahí en el riesgo de caer seducidos, ¿no? Así es. A los pies del César. Así O es. subirnos a los carros de los faraones, como decía el Santo Padre en la Catedral de México, ¿no? Pues ese es el riesgo, ese es el riesgo. Y Ajá. por eso necesitamos estar revisándonos siempre, pues para ver, oye, estoy dando a Dios lo que es de Dios, estoy dando al César lo que Y es no del César, solo, y ahí pues todo lo que tiene que ver. revisándonos personalmente, sino revisándonos comunitariamente, ¿no? Sí, sí. Que yo no veo, lo ven otros. Y lo que ven otros me sirve a mí, me sirve a mí. Claro que no les vamos a hacer caso a todos, ¿no? Sino hay que ponerlo en oración, hay que ponerlo en discernimiento, porque hacerle caso a otros es quedar en manos de otra ideología, ¿no? De otra También, ideología. ese es Eh, el riesgo, por eso. pero el asunto comunitario es reflexionar, escuchar, ver con profundidad y orar, lo que Orar. podamos orar. Y de eso sacar una conclusión, pero establecer puentes también. Uh-huh. Yo creo que sí, por supuesto, el ámbito eclesial, el ámbito comunitario es fundamental en el discernimiento que puede hacer cada uno. Y creo que al mismo tiempo se necesita también pues que yo esté dispuesto también a revisarme, ¿no? Pues sí. Y es como una gradualidad, como la gradualidad que promueve el Evangelio a propósito de la resolución de conflictos en la comunidad, ¿no? Si tu hermano peca, Uh-huh. etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero, y pues, el bautizado pues necesita estar abierto a revisarse y a que lo revisen, ¿no? Sí, duele mucho que cuando te Uy, sí, claro. todo lo que es gozo cuando revisas a alguien, duele mucho cuando te revisan, ¿no? Cuando te revisan a ti, claro. Y hay que estar dispuestos. Hay que estar ¿No? dispuestos. Hay que estar Hay que dispuestos. confiar que no dependemos de los demás, no dependemos de lo que opinan los demás. Solamente dependemos, solamente dependemos de lo que opina Dios de nosotros. Ni siquiera ni los demás ni uno mismo. Yo hablo mucho de esto porque a veces tocan nuestras fibras íntimas, alguna cuestión que nos infravalora, porque nosotros nos infravaloramos también. Entonces, Sí. referirse mucho a la opinión que Dios tiene de nosotros nos sana, nos hace libres, ¿no? Y nos hace libres para ir dilucidando lo que opinamos e ir haciendo justamente un servicio a la caridad y a la comunidad. Entonces, no me importa lo que le doy al César, no me importa, eso no resuelve el conflicto personal del pueblo judío, no resuelve si no le paga los impuestos, sino resuelve lo que le damos. Darle a Dios, Uh-huh. darle a Dios lo que es de Dios. Uh-huh. Sí, pues híjole, tremendo evangelio, ¿no? Como siempre. Sí, como Cada siempre. 8 días decimos lo mismo, Cada ¿no? 8 días es que no deja de sorprenderme, ¿no? La actualidad, la potencia y la posibilidad de transformar este mundo, porque yo lo decía el lunes a propósito
de la encíclica del Santo Padre, cómo el mensaje evangélico sigue siendo de una actualidad y de una posibilidad de redención de este hombre que pues estremece, ¿no? Se resiste a ser redimido. Se resiste a ser redimido. Esa es la conclusión ya que saco después de muchos años. Nos resistimos a ser redimidos. Nos resistimos porque tenemos ahí nuestras, Muy ni bien. modo, nuestras dificultades. Pues qué bien, amigas, amigos, ahí está el planteamiento. Darle a Dios lo que es de Dios, eso es lo que necesitamos ir descubriendo cada día para anunciar auténticamente el Evangelio. Te recordamos que seguimos transmitiendo la misa los domingos a las 11 de la mañana. Sube tus intenciones para rezar todos juntos al Señor por su bendición. Y pues Miguel, muy bien, ¿eh? Pues darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y dale like. Dale like a nuestros videos. O dislike. Muy bien. Si no te escriben, también, sí. Pon la manita para abajo. Para abajo, y dices, estos dos viejecitos que... Sí, estos 12 ancianitos. Está bien. Que no hablan cosas bonitas, sino feas. Híjole, sí. Pues ahí está. Muy bien. Bendiciones a todos. Bendiciones.